Muy buenas una vez más a Ponymatic. En esta ocasión quería hablar, como bien reza el título, sobre los aspectos oscuros de la superdotación y en general un poco de la neurodivergencia. Porque últimamente me estoy encontrando con muchas personas que me refieren pues problemas a nivel de autoestima, a nivel de no encajar, en este sentido, ¿no? O sea, problemas a nivel general, social, psicológico, por el hecho simplemente de ser neurodivergentes. Entonces quería tratar esta cuestión desde una perspectiva asertiva, es decir, vamos a reconocer qué problemas conlleva intrínsecamente y socialmente el hecho de ser neurodivergente y especialmente superdotado, para poder, como digo, reconocerlo y a partir de ahí poder afrontarlo y proponer soluciones y salir de esas creencias negativas, tóxicas, limitantes, ¿no? Que nos ponemos muchas veces. Entonces, como bien digo, hay problemas que son intrínsecos de la neurodivergencia, es decir, que ya por tu forma de ser hay ciertas circunstancias que tienes que tener en cuenta, ciertos potenciales que hay que saber gestionar, eso sobre todo, o sea, siempre que una persona tiene un gran potencial en algo, tiene que saber responsabilizarse de él, ¿no? Una alta intensidad emocional, una alta intensidad imaginativa, una alta intensidad mental comporta una mayor responsabilidad, ahora entraré en eso, y también hay problemas asociados simplemente al contexto sociocultural. A veces pensamos que nosotros tenemos un problema cuando es el entorno el que tiene ese problema y por tanto debemos reconocer las causas de ese dolor que podamos sentir en un determinado momento o de los problemas que podamos tener asociados a la superdotación y a la neurodivergencia. Hay que saber reconocer cuál es el origen, si es social y entonces no tenemos que hacer nada porque no es nuestra responsabilidad. En otras ocasiones es puramente intrínseco y ahí sí que podemos trabajar en ello. Curiosamente lo que hacemos los humanos es lo contrario, es decir, intentamos encajar a la fuerza en la sociedad, intentamos cambiarnos a nosotros mismos para obtener la aceptación ajena, cosa que no depende de nosotros realmente, y en aquello en lo que sí que debemos, intervenir, sí que podemos y debemos intervenir, como es nuestros rasgos intrínsecos, inherentes, en eso no hacemos nada. Entonces hay que cambiar el enfoque, hay que darle una vuelta, hay que darle un giro de 180 grados y no responsabilizarse del prójimo, de lo que piense el otro de nosotros, cómo nos valora y demás, y sí responsabilizarnos de nuestras características intrínsecas y sacar el mayor rendimiento de nuestra personalidad. Entonces vamos a empezar por los aspectos intrínsecos y vamos luego a pasar a los sociales. Intrínsecos. Los neurodiversos sobre todo se caracterizan, en mi opinión, por tener una alta emotividad. Ese es normalmente el rasgo principal que define a un neurodiverso y lo separa tajantemente de los neurotípicos, que suelen presentar un nivel de emotividad más bien medio o incluso bajo y por lo general muy poca inteligencia emocional. Un neurotípico es normal que no tenga una madurez emocional porque suelen limitarse a seguir ciertas figuras de autoridad en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, social. Suelen ser gente que sigue a otros, ¿no? O a la pareja, o al amigo, o al hijo, o tal, ¿no? Siempre están siguiendo a otros, normalmente a psicópatas, a gente narcisista que tiene un carácter más fuerte. Ya sabemos que ese carácter fuerte es una pura fachada, dentro, en el núcleo, hay puro dolor y pura sensación de debilidad y de vulnerabilidad que tratan de compensar con esta coraza de sobrepoder. Siempre en un grupo normalmente hay uno o dos narcisistas, casi siempre en los grupos hay uno o unos pocos, que son los que llevan la voz cantante, ¿no? Y luego están todos los demás que como una masa de borregos, pues los va siguiendo. Eso se da a todas las escalas sociales. Se da a gran escala con el sistema político que tenemos, en el que sigue habiendo una pirámide muy clara. Unos son los que mandan y todos los demás están silenciados totalmente, no tienen voz ni voto en nada. Bueno, tienes la capacidad de votar a quién será tu jefe totalitario, ¿no? Porque cada 4 años escojo que éste haga lo que le dé la gana durante 4 años y no me consulte nada. Es un sistema totalmente autoritario piramidal, ¿no? Entonces, sucede tanto a gran escala como a la escala micro. O sea, ya de persona a persona ya muchas veces hay relaciones de poder, ¿no? Entonces, por eso es que no tienen esa madurez emocional, ¿no? Porque nunca se han hecho cargo de sí mismos y siempre han delegado la responsabilidad en los demás. El neurodiverso tiene una alta intensidad emocional. Entonces, esa intensidad emocional también comporta una mayor responsabilidad, ¿no? Porque es decir,
tengo aquí un gran potencial emocional, mis emociones son muy intensas, reacciono muy profundamente a los sucesos, a cómo me tratan, a las cosas que me pasan en la vida, y por tanto hay que saber gestionar eso. Hay muchos neurodiversos también que no se hacen cargo de su profunda intensidad emocional, y estas personas pues son las personas que luego se someten a la masa, pero siempre tienen este sentimiento de no encajo, siento que no soy yo mismo, ¿no? Siempre sienten que hay como una especie de barrera con el prójimo. Claro, si tú no te reconoces a ti mismo, no te haces cargo de quién tú eres, de tu identidad, pues evidentemente siempre vas a sentirte partido por dentro. Siempre vas a sentirte roto. Porque hay partes de ti que no estás reconociendo. Quieres ser una persona que no puedes ser nunca. Nunca vas a poder reducir tu emotividad, a no ser que sea la fuerza, y por tanto eso te va a comportar otros problemas, ¿no? Pues te va a comportar represión, tensión interna, miedos, etc. Una persona con alta emotividad lo que tiene que aceptar ante todo es aceptar esa vulnerabilidad que implica una alta emotividad. Pero vulnerabilidad no implica debilidad. Eso es lo que hay que quitarse la cabeza. Que yo sea una persona muy reactiva, muy susceptible, muy sensible, no implica que sea débil. Simplemente tengo un mundo interior más profundo, más reactivo, pero no implica más débil. Entonces, por sentir dolor, por sentir tristeza, por conectar con todo eso, no te va a pasar nada, no te vas a destruir como persona, no te va a pasar nada. Simplemente vas a sentir eso, va a ser profundo, pero tienes que saber gestionarlo. Sin reprimirlo, pero gestionarlo, ¿no? Eso ya es en el ámbito de las creencias y de las ideas, porque son las ideas las que generan una serie de emociones, como bien explico en mi terapia psiconuclear. Podéis echarle un vistazo si queréis. Sobre todo hay que eliminar el victimismo y el dramatismo si eres una persona altamente sensible. Y no tener miedo de tu alta intensidad. Eso es algo que a mí me pasaba mucho de más joven, ¿no? Que tenía miedo de mis propias emociones, ¿no? Porque digo, son tan intensas que me da miedo que me desborden. Me da miedo que se salga de control, por así decir, ¿no? Entonces, yo era una persona que me consideraba muy fría realmente y no era así, era todo lo contrario, una persona súper emocional, pero yo, por no reconocerlo inconscientemente, pues siempre ponía una barrera con mis emociones, ¿no? Eso hacía que luego hubiese como explosiones sentimentaloides muchas veces, ¿no? Sentimientos así como, no sé cómo explicarlo, pero románticos así, súper idealistas, nostalgias así como muy de cuento. Eso era toda esa fuerza emocional que yo iba reprimiendo que tenía que salir por algún lado. Entonces sale de la peor manera, es como una olla a presión, ¿no? Tú empiezas a reprimir las emociones, va a salir tarde o temprano. Y va a salir de la peor manera. Va a salir con esta intensidad ahí fortísima, así como romántica, arrebatadora. Y eso pues no aporta nada muy equilibrado, no es una cosa equilibrada. Entonces yo lo que recomiendo es estar siempre en contacto con tus emociones, no tener miedo, sino saber gestionarlas. Primero, dejar que se expresen libremente. No va a pasar nada, no te van a desbordar ni nada así. Va a haber momentos de mucha intensidad, pero si tú te dices, a ver, calma, no seas dramático, no exageres las cosas, vas a poder encauzar toda esa emotividad mucho mejor y no va a haber luego explosiones precisamente. O sea, paradójicamente, por evitar esa emotividad, la reprimimos y luego acaba saliendo como un volcán, ¿no? Entonces es peor reprimirlo, es mejor estar siempre en contacto con ellas. Eso ya lo digo como algo que hay que hacer internamente, intrínsecamente, para reconocer quién uno es y no empezar a castrarse a sí mismo, reprimirse a sí mismo, porque eso también pasa mucho. Te comparas con los neurotípicos, ves que no tienen casi una emotividad intensa, que son gente más plana a nivel emocional. No peor ni mejor, más planos a nivel emocional. Entonces tú ya te empiezas a sentir, ¿por qué soy tan sensible yo, no? ¿Yo por qué reacciono con tanta intensidad a las cosas? ¿Hay un error en mí o algo? El problema lo tengo yo. Tendría que ser menos emocional. ¿Cómo lo hacen los demás para ser tan poco emocionales? Porque muchas veces creo que cometemos el error, los neurodiversos, de considerar que el resto de la gente es igual que nosotros, pero que ha sabido apagar esas características o que ha sabido gestionar de alguna manera. No es así, es que no tienen esa forma de ser. Directamente no tienen esa intensidad. No es que ellos hayan hecho un trabajo psicológico y tengan un equilibrio emocional. No, es que tienen una expresividad emocional mucho más limitada que la tuya y por tanto no exige tanto trabajo interno, tanto trabajo psicológico. Tú, como bien decía Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es que es cierto.
una gran intensidad emocional comporta que tú tengas que hacerte más cargo de tu mundo interno. ¿No lo vas a hacer? Vas a ser una persona siempre con baja autoestima, cohibida, siempre ahí como avergonzada de ti mismo, ¿no? Eso es un sentimiento que todo neurodiverso prácticamente hemos experimentado en la vida antes de reconocer quiénes somos realmente. Siempre este sentimiento de vergüenza, complejo, ¿no? Culpabilidad, ese sería uno de los aspectos más oscuros de la neurodivergencia. Y si a eso le sumamos superdotación, pues tanto más, ¿no? Porque entonces tu neurodivergencia se dispara aún más, ¿no? No solo te estás distanciando de los demás en un aspecto emocional, sino también mental. La superdotación es uno de los rasgos, una de las personalidades más neurodivergentes que existen, ¿no? Porque te alejas mucho del neurotípico en todos los aspectos de tu personalidad, tanto en la mental como en la emocional, muchas veces imaginativa también. Entonces, somos de las personalidades más distanciadas del neurotípico. También hay otras condiciones que también comportan sus problemas de relaciones sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, como el autismo que he hablado de estos últimos vídeos. Una persona PAS no superdotada, por ejemplo, lo va a tener más fácil para encajar, porque al menos en el aspecto mental no va a distanciarse tanto. ¿De qué manera tenemos que responsabilizarnos los superdotados a nivel mental? Bien, mucha intensidad mental también comporta una mayor necesidad de responsabilizarse de tus pensamientos. ¿Por qué? Cuanto más mental eres, cuanto más compleja es tu mente, por así decir, tus problemas también van a ser mucho más complejos. Todas tus mentiras y creencias, falsedades que te digas a ti mismo, van a ser muchísimo más complejas y elaboradas que las del resto de las personas. Entonces, por eso los superdotados, por ejemplo, muchas veces necesitan ir a terapia, pero es justamente porque ellos mismos se meten en unos jardines mentales, unos castillos ahí de una complejidad exacerbada, y eso también hay que saber gestionarlo, porque el hecho de tú tener una gran inteligencia no implica que sepas usarla. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El hecho de que tú seas muy inteligente no implica que tú sepas reconocer fácilmente las falacias, sesgos, directamente falsedades que te dices a ti mismo. Hay que entrenar la mente también. Tú cuanto más potencial tienes, más tienes que entrenar tu mente para reconocer los pensamientos tóxicos, falsos, falaces, sesgos. Para esto viene muy bien estudiar todas las falacias, los tipos de sesgos. Todo esto hay que estudiarlo bien si eres superdotado, para luego no meterte tú en esos embrollos mentales que muchas veces nos metemos, obsesiones, unos pensamientos súper rebuscados, ¿no? Unas preocupaciones ahí que nadie más tiene, solo porque nosotros tenemos pues esta capacidad de producción de ideas, ¿no? Y de complejidad y de interconexión de ideas. Entonces, es un arma de doble filo. Puedes usarla muy bien, toda esa capacidad mental para aprender cosas muy bien, elaborar ideas, hacer reflexiones y demás, pero todo eso también se te puede venir a ti en la contra, ¿no? Entonces, comporta a nivel intrínseco una gran responsabilidad en reconocer falacias, pensamientos tóxicos, sesgos y demás. Imaginación igual. Las personas PAS y superdotadas en general tienden a ser también muy imaginativas, otra arma de doble filo. Te puede venir muy bien para visualizar cosas y entenderlas. Yo, por ejemplo, para entender cosas muchas veces me valgo de la visualización. También te puede ayudar mucho si eres artista. Si practicas algún arte, pues evidentemente te ayuda a tener una gran imaginación, es un gran don. Pero también, como en el caso de la mente, te puede llevar a crearte unos escenarios catastrofistas, imaginarios totalmente, que si tú te los crees mucho, pues también te puedes hundir a ti mismo, ¿no? Este es uno de los grandes problemas también de la superdotación que veo yo, es que tendemos a darle mucha validez a los pensamientos que tenemos y a las fantasías que tenemos. ¿Por qué? Porque nos reconocemos mucho con nuestra parte mental. Le solemos dar mucha validez a nuestra parte mental. Es como que nos hemos identificado mucho con ello inevitablemente, ¿no? Toda persona que destaque en algo va a tender a identificarse mucho con eso. Una persona, por ejemplo, que sea muy bella, va a tender a identificarse mucho con su belleza, por lo general, ¿no? Tendemos a identificarnos mucho con aquello en lo que destacamos. Que para mí también es un error. Hay que identificarse con tu ser más profundo, no con tus rasgos. Porque tú no eres tus rasgos, tú eres tu ser más profundo, ¿no? Los rasgos son una cosa más bien anecdótica y eso te lleva luego a compararte con otros, ¿no? Entonces hay que identificarse siempre con lo más profundo de ti.
Esto ya es espiritualidad, ¿no? Pero con tu ser más profundo. ¿El ser qué es? Pues es aquello que cuando se elimina todo lo demás sigue existiendo. Tú puedes estar en quietud mental, en una paz emocional en la que no haya una expresividad emocional muy intensa, ni pensamientos, pero tú sigues siendo consciente de ti mismo, ¿no? Entonces, eso es el ser. La conciencia esa pura de cuando no se dan ni pensamientos, ni emociones, ni nada. Solo eres consciente del hecho de ser consciente. Suena un poco galimatías, pero es una cosa que todos podemos experimentar meditando, por ejemplo. Tú sigues existiendo. Entonces tú no eres tus pensamientos, porque cuando tus pensamientos se callan, tú sigues siendo consciente de tu existencia. Eso es tu ser más profundo y con lo que yo creo que uno debe identificarse antes que nada. Es difícil, evidentemente, porque vivimos una sociedad en la que todo te presiona a que te identifiques justamente con cosas anecdóticas, ¿no? Que si soy muy así, que si soy muy asá, muy inteligente, o muy artista, o soy un gran, yo qué sé, científico, o soy muy bello, o tengo mucha facilidad para hacer amigos, cosas de estas, ¿no? Siempre tendemos a identificarnos con aquello en lo que destacamos. Y un superdotado pues va a hacerlo con su parte mental, evidentemente. Y por tanto tendemos a tener un sesgo hacia lo mental muy fuerte, en el sentido de yo me reconozco internamente como alguien inteligente, por tanto, todos mis pensamientos tienen que ser inteligentes. Esto es una falacia, una grave falacia. Que tú seas inteligente, como decía, no implica en absoluto que todos tus pensamientos y reflexiones sean correctas a nivel lógico o estén bien fundamentadas a un nivel ya epistemológico empírico o que tus intuiciones sean realmente claras, etcétera. No hay que darle tampoco tanta atención a la mente, no hay que considerar que siempre va a estar en la verdad. Hay que tener una cierta distancia con nuestros propios pensamientos, ¿no? Y decir, a ver, ¿esto que estoy pensando tiene algún sentido o no? Entonces, esos son algunos rasgos en los que hay que trabajar a nivel intrínseco interno.